Es un privilegio darte la bienvenida nuevamente a nuestro estudio de la Escuela Sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre y como cada inicio de un nuevo proyecto hay expectativas, hay un deseo por aprovechar esta nueva oportunidad. Si tú estás dispuesto también a aprovechar la oportunidad que significa estudiar un nuevo libro de la Biblia, pues este es el momento de hacerlo. Bienvenido, es tiempo de estudiar la lección de Escuela Sabática. Quisiera que pudieras apreciar la foto con la que abrimos en esta ocasión esta plática sobre Primera de Pedro. Sí, este trimestre vamos a estar estudiando sobre la primera carta del apóstol Pedro y también la segunda epístola que él escribió. Las dos epístolas de Pedro es el material que vamos a estudiar o son el material que vamos a estudiar durante este trimestre. ¿Pero estás viendo la foto? ¿Qué te llama la atención de esta fotografía? ¿Notas algo que está grabado allí al centro, en esa especie como de altar que se ve en la fotografía? Regresaremos a la fotografía al final de este estudio. Por el momento quiero que me acompañes ahora al Evangelio según San Juan, el capítulo 21. La lección nos dice que definitivamente Pedro fue lo que llegó a ser porque Jesús lo transformó. Así que esta primera lección tiene que ver con identificar un poco más a Pedro, recordar cosas que él experimentó junto a Jesús, pero en especial ver la transformación que Jesús logró en su vida a fin de que él pudiera ser más eficaz para la obra que Dios tenía planeada para él. Y encontramos un pasaje clave en este contexto en Juan capítulo 21. ¿Recuerdas? Jesús ya ha resucitado y entonces se encuentra con sus discípulos, pero en especial llama aparte al apóstol Pedro y le pregunta 3 veces algo semejante a esto. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es la pregunta que aparece en San Juan capítulo 21, versículo 15. Y entonces Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús ahora le dice, versículo 15 todavía en la parte final, Él le dijo, apacienta mis corderos. Si te fijas, la pregunta se la repite en el versículo 16 y también en el versículo 17. Pero quiero que tomes en cuenta, quiero que te fijes que Jesús responde de 2 formas distintas a la respuesta del mismo Pedro. Cuando Pedro le dice que sí, él lo quiere, Jesús le dice, apacienta mis corderos, y en otra ocasión le dice, también pastorea mis ovejas. Es que apacentar y pastorea no son lo mismo. Tal vez nosotros, si no somos muy expertos en el asunto de tratar con ovejas, con corderitos, no veríamos mucha diferencia entre los 2 verbos, las 2 acciones, la de apacentar y la de pastorear. Pero si fuéramos al idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, encontraríamos una diferencia sí bien específica, bien marcada. Cuando Jesús le pide a Pedro que apaciente a las ovejas, realmente la palabra es aliméntalas. Aliméntalas. Y sí, cuando luego le dice pastorea, allí definitivamente es el verbo que usaría cualquier pastor de ovejas en el tiempo bíblico y también en el tiempo nuestro. Un pastor que se encarga de cuidar, de dirigir esas ovejas y de conducirlas por caminos seguros. Pero definitivamente no es lo mismo cuidar o dirigir, pastorear, que alimentar. Jesús quería que Pedro hiciera las dos cosas, pastorear y alimentar. Cuando Pedro entendió eso, te sugiero, es que pudo ser más efectivo en el ministerio, en la obra que Dios le había encomendado. Cuando Pedro entendió que debía hacer las 2 cosas y las puso en práctica, escribió entonces lo que hoy tenemos como la primera epístola de Pedro y la segunda epístola también. Porque no solamente ahora era un dirigente en la iglesia, sino que también se decidió a alimentar a la iglesia, en este caso incluso por escrito. Y gloria a Dios, gracias a Él que tenemos entonces estas 2 epístolas, estos 2 libros de la Biblia que representan algo de lo que fue el fruto entonces de Jesús en Pedro. O, en consonancia con lo que estudiamos el trimestre anterior, el fruto también de la obra del Espíritu Santo, que hizo posible que Pedro fuera transformado y fuera usado no solo para pastorear, sino también para alimentar.
Qué gran privilegio el que tenemos tú y yo, porque durante este trimestre vamos a disfrutar el alimento que el Espíritu Santo le proveyó al apóstol Pedro y después él compartió con nosotros, la iglesia. Vamos a poder disfrutar la forma en la que él entendía cómo se debe pastorear, cómo se debe dirigir en la iglesia. No porque él lo hubiera inventado o porque fuera la persona más inteligente, sino porque el Espíritu Santo le ayudó a entender la gran diferencia, pero también la gran utilidad de pastorear y de alimentar. Pregúntate, en el cargo que tienes en la iglesia o en tu responsabilidad como miembro de iglesia simplemente, aunque no tuvieras un cargo, ¿tienes tiempo de alguna manera para ver que esas dos cosas también estén dando resultado? ¿Puedes pastorear, dirigir, de alguna forma tomar un liderazgo en tu iglesia de la forma correcta? Seguro que quieres hacerlo. Bueno, pues aprovecha lo que vamos a estudiar este trimestre. ¿Tienes ganas de alimentar a la iglesia? Tal vez no seas el predicador más constante en tu iglesia, o a lo mejor sí. De todos modos, o en cualquiera de los dos casos, Pedro te va a decir qué es lo que necesita también como alimento la iglesia. Así que podemos comer este alimento o incluso, si nos invitan a predicar, también podríamos alimentar a otros con este alimento. Sí, Pedro fue transformado y es lo primero que tenemos que entender para estudiar este trimestre. Lo que tenemos es la evidencia de que el Evangelio transforma. Lo que tenemos en primera y segunda de Pedro es el resultado de la transformación de un hombre que tuvo muchas luchas, tenía muchas deficiencias, también defectos, pero que un día entendió que el Espíritu Santo podía llevarlo a alimentar a la iglesia y también contribuir en el liderazgo de la iglesia. Bueno, la lección menciona entonces que si Pedro llegó a ser lo que fue gracias a esa transformación que Dios hizo en su vida. Quisiera comentarte entonces algunos datos que comprueban eso. Si tú vas a la primera epístola del apóstol Pedro, vas a encontrar que el versículo número 1 habla de él, ¿verdad? Habla de él. Vamos a buscarlo. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol. Pues sí, se está presentando, es el inicio de una epístola, de una carta. Normalmente todavía en nuestros días hacemos eso. Cuando escribimos una carta nos identificamos. Pedro no tiene ningún problema con eso. Sin embargo, si recordamos al Pedro de los Evangelios, ese Pedro, digamos que muy impetuoso, ese Pedro que siempre quería hablar primero o ser el único en hablar, podríamos haber esperado que Pedro apareciera más veces en la epístola, por lo menos su nombre apareciera más veces mencionado. Pero si tú buscas en toda la epístola, la primera que es la que estamos estudiando en esta semana, empezamos a estudiar esta semana, no vas a encontrar que se vuelva a usar el nombre Pedro en toda la epístola. Bueno, a lo mejor apóstol, porque ya que él se identifica como eso, y qué privilegio ser un apóstol de Jesús, a lo mejor apóstol sí, pues tampoco. Porque apóstol le sirvió para decir, digamos que su credencial, identificarse al principio de la epístola. Pero solamente también aparece una vez la palabra apóstol. Pedro, apóstol, una vez. Sí, no es que esto sea la prueba que demuestre toda la teología de la epístola, pero te lo traigo como un ejemplo de que hay un cambio en el énfasis de Pedro. Porque si ahora buscamos el nombre de Dios en la epístola, en la primera epístola de Pedro, vamos a encontrar que aparece 40 veces. Y la palabra Señor 5 veces refiriéndose a Dios o a Cristo. A Jesucristo se refiere más de 10 veces. A Cristo solamente más también de 10 veces. El énfasis no está en Pedro. El énfasis no está en la persona que escribe ahora, sino en la persona que transformó al que está escribiendo. Te invito entonces a que te goces durante este trimestre para ver cómo es que esa persona está contando de alguna forma su testimonio. Y lo que nos está poniendo en esta epístola, o lo que escribió hace algunos años en esta epístola, es una evidencia de que el poder del Evangelio, por supuesto, que transforma. ¿Sí? Pedro solamente aparece una vez, pero Cristo, Jesucristo, Señor, Dios, muchísimas más veces. Muchísimas más veces. El énfasis de la epístola no es entonces el que escribe, o no está en aquel que escribe, está en aquel que puede transformar, en aquel que transformó al apóstol Pedro. Bueno, déjame ir entonces a otro punto. Si el apóstol Pedro
es capaz de demostrarnos que esto pasó en su vida, también lo va a hacer evidente cuando nos va a estar hablando de a quién le escribe la epístola. Cuando encontramos en el versículo 1, o seguimos leyendo el versículo 1, a quién le escribe esta epístola, encontramos lo siguiente. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los especialistas nos dicen que esto se refiere a ciudades, estos nombres son nombres de ciudades que ocuparían hoy en día lo que es el país de Turquía, una parte del país de Turquía. Sí, Asia Menor le llamarían en algunos mapas. A esa zona es a donde Pedro está dirigiendo su mensaje. Los especialistas debaten un poquito acerca entonces de la identidad de estos habitantes de Capadocia, de Galacia, del Ponto. Algunos opinan que podrían haber sido judíos. Sin embargo, el lenguaje que va a usar Pedro en la epístola nos da evidencia de que él está hablando también a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles, recuerda bien, son en el tiempo bíblico aquellos que no eran de sangre judía. Para un judío, gentil era aquel que no era pues de la religión verdadera. Vamos a ilustrarlo así. Gentil era aquel que no tenía el privilegio de llevar en su sangre la sangre de aquel que recibió el pacto, es decir, la sangre de Abraham. Por lo tanto, un gentil no era el primer público al que Pedro le quería predicar. La lección nos habla de que en algún momento, y la Biblia tú la has estudiado, la epístola a los Gálatas, por ejemplo, Pablo incluso le tuvo que llamar la atención al apóstol Pedro porque tenía cierto problema para relacionarse con los gentiles. ¿Sí? Cuando en Hechos 10 se nos dice que se le pide que vaya con Cornelio, después él nos va a explicar lo que le pasó, lo que aprendió de esa experiencia, y nos va a decir que él tenía problemas con entender por qué se le había enviado con los gentiles, siendo que Cornelio no era judío. Pero cuando escribe la primera epístola, él está escribiendo también a los gentiles. Este es otro ejemplo de que Pedro ha sido transformado. No digo que ya haya sido en este momento una persona que jamás se equivocaba. Eso no creo que lo podamos demostrar con ningún versículo. Pero independientemente del grado de santidad al que hubiera llegado Pedro, lo que nos dice es que otra vez hay una evidencia de transformación. Porque Él ya no es el centro de esta historia, es Jesucristo, es Dios. Porque Él ya no es el centro, sino el Evangelio que lo ha transformado. Y entonces es capaz de compartirlo con aquellos que en algún momento pensó ni siquiera merecían ser exhortados con este mensaje, ser alcanzados con este mensaje. Pedro ahora también alimenta a aquellos que un día pensó no merecían ni siquiera acercarse a la comida. Como judío en algún momento él pensó eso, pero ahora como cristiano transformado, como aquel que aprendió a alimentar y también a dirigir, lo hace y lo hace bien. Lo comparte con ellos y lo comparte con gusto. Sí, el apóstol Pedro ha sido transformado. Lo que te quiero invitar entonces al final de esta breve reflexión como introducción a la lección número 1 es que tú y yo entonces podamos pensar que si eso le pasó al apóstol Pedro, también por supuesto puede seguir pasando con nosotros. En la medida que nos dispongamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por supuesto que Él también puede ayudarnos a ejercer un liderazgo sano, útil en la iglesia, en diferentes dimensiones, en diferentes áreas, pero hacerlo bien y también aprender a alimentar a la iglesia. Y si lo único que podemos hacer en esta altura de nuestra experiencia cristiana es alimentarnos bien, por supuesto que eso ya sería ganancia. Y tenemos ese trimestre para alimentarnos correctamente otra vez con el estudio de la palabra de Dios, en este caso con las epístolas de Pedro. Te cuento algo. La epístola de Pedro tiene tan poquitos capítulos que tú podrías leerlos en unos 15 minutos. Haz la prueba, te invito. Lee varias veces durante el trimestre la primera epístola de Pedro y cuando lleguemos a la segunda hacer lo mismo. Pero en esta concéntrate ahora. ¿Tendrías 15 minutos esta semana para leer de corrido la primera epístola? 1 o 2 veces. Tal vez una vez al principio de la semana y otra vez al final. O el mismo sábado, leerla 2 veces. Te desafío a que lo hagas.
porque de alguna forma esta epístola no solo se presta para eso, sino que cuando uno lee la Biblia así, también puede sacarle mayor provecho. Y más si entendemos que el que está escribiendo nos está contando o nos está dando la evidencia de que también fue transformado, que sabía alimentar y que quería seguir sabiendo dirigir correctamente. ¿Qué con la foto? Vamos a ver la foto nuevamente. ¿Viste lo que está en el centro? Lo que está allí en esa especie de atril o de altar que está en el centro. Bueno, te explico un poquito. Esta foto es parte o nos muestra una parte de la prisión mamertina. La prisión mamertina es un lugar en donde se cree que estuvieron presos en algún momento allá en Roma dos grandes personajes, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. No se puede comprobar exactamente que los dos estuvieron allí, y si estuvieron, de hecho, no habrían estado exactamente juntos, es decir, al mismo tiempo. Pero si en ese lugar estuvo el apóstol Pedro, nos puede dar una idea esta foto de qué tipo de lugares estuvo dispuesto a pisar, porque Jesús había transformado su vida. Y no solamente dispuesto a pisar, estar allí, recluido, preso. Pero regresando a la imagen, sí, es una cruz. Es una cruz invertida, una cruz que está de cabeza. Porque ustedes y yo recordamos, sabemos que cuando Pedro iba a ser muerto, iba a ser crucificado, él pidió ser crucificado, pero no como Señor porque no merecía ese privilegio. Él pidió ser crucificado de cabeza. Por eso es que esa cruz que estás viendo en la foto está de cabeza. Te cuento algo. En una ocasión me pidieron que presentara este tipo de fotografías en un salón de sexto año de primaria, en algún colegio. Y entonces cuando puse esta fotografía y les pregunté a los muchachos, niños entre 11 años, 12 años máximo, qué les llamaba la atención de la fotografía, uno de ellos rápidamente levantó su brazo y me dijo, ahí hay un símbolo satánico. Sí, estaba viendo la cruz. Y en su forma de ver la vida, en algo que había visto en la televisión, él pensó que esa cruz invertida era un símbolo satánico. Lo que tú estás viendo, por supuesto que no es un símbolo satánico, es la imagen de alguien que fue transformado, una alusión a lo que le pasó a esa persona. Porque cuando entendió que él no era el centro del universo, sino Jesucristo y Dios mismo, las cosas cambiaron al grado de llegar a una cruz y pedir que fuera crucificado de cabeza. Sí, de eso vamos a estudiar este trimestre. Pero ¿qué te parece si terminamos entonces pidiendo al Señor que nos ayude a aprovechar esta oportunidad haciendo una oración? Te invito a que hagamos una oración. Padre bendito, gracias por tu palabra y gracias también por la oportunidad que nos das de estudiar las epístolas del apóstol Pedro. Transfórmanos, Señor, sigue haciéndolo. Gracias por hacerlo en el pasado y porque estás dispuesto a seguirlo haciendo en el presente. Gracias por escucharnos. Esta oración la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Te espero la próxima semana. Hablaremos de una herencia incorruptible. Dios te bendiga.